Bienvenidos al video 18 de la biografía de Dee Hock, el fundador y director general emérito de Visa, la empresa líder mundial en tarjetas de pago, y que ha crecido al 18% anual promedio desde su fundación hace 52 años. Hola, soy Carlos Villanueva, empresario mexicano y autor de la saga y del programa Pienso, Luego Emprendo, que tiene como propósito que desarrolles una mente fuerte y positiva para que vivas una vida plena, llena de salud, riqueza, paz mental y felicidad. Continuemos pues con esta biografía que cada vez se torna más interesante. A los 65 años entonces, Dee Hock se decide a volver a iniciar un proceso convencido por una fundación de Chicago para ver la posibilidad de que pasaran 4 condiciones que él pensaba que eran necesarias para que la idea de estas organizaciones tipo Visa pudieran multiplicarse por muchas otras industrias, por muchos otros países, por muchas otras culturas. Y entonces así emprende un viaje por todo el mundo, o viajes varios por todo el mundo, y conoce, dice, a miles de personas, cientos de organizaciones, todas interesadas en saber más acerca del concepto caórdico, ¿no? De la organización esta que pudiera conciliar el caos y el orden. Y dice, y había proyectos tan diferentes, dice, que por ejemplo, había proyectos en salud, había proyectos en atención sanitaria, en educación, en religión, en energía, en agricultura, en silvicultura, en filantropía, en desarrollo de software, en finanzas, en pesca, en bienestar, en ejército, calentamiento global, dice, y conservación. Y dice, y en todos estos casos, no había falta de conocimiento. En todos estos casos, las personas conocían perfectamente bien los problemas que tenía la organización, conocían la industria, qué eran los problemas que sucedían y que en el entorno y que los afectaban en su industria. Pero lo que no sabían era cómo resolver el problema de la organización de una manera armónica, porque no había una forma, un modelo, ya fuera local, regional, nacional o inclusive mundial, que permitiera que la decisión se tomara en un solo punto. Cualquier solución en todos estos casos, dice, requeriría un conjunto de acciones eficaces e interdependientes a todos los niveles, ¿sí? Llevadas a cabo con cohesión y coherencia, pero sin mando y control, porque no habría quien mandara y controlara todas estas unidades interdependientes multidisciplinarias. Entonces, no había tal organización y de eso se trataba, pues de eso se trataba estos viajes, estos contactos, para ver cómo en las diferentes industrias se podría implementar una organización caórdica que pudiera unificar el caos de esta variedad de niveles, de situaciones del entorno, de problemas de la empresa o de la organización, etcétera, y el caos por un lado y el control o el orden por el otro, ¿no? Y entonces, dice él, pues el trabajo era enorme, dice, ¿no? El trabajo era tremendo, yo estaba muy ocupado, era incansable no paraba, pues, ¿no? Esta influencia de todas estas organizaciones que llegaban para tratar de resolver sus problemas de esta manera. En el Inter, dice, pues yo no dejaba siempre me levanté muy temprano a las 5 de la mañana y yo estudiaba todos los días, dicen. Y de 5 a 8, pues yo estudiaba, yo escribía, ¿no? Y en este estudio llegué a la comprensión de un concepto que me pareció que era muy importante, sobre todo en términos del impacto que iba a tener en el futuro. Y entonces dice, a mí se me ocurrió nombrarle Krusty, ¿no? A este concepto que quiere decir
la capacidad de recibir, utilizar, almacenar, transformar y transmitir información. Dice que esta capacidad, este Krusty, se había vuelto explosivo, que era una gran capacidad, que esto, que ya se tenía para hacer todo esto y que iba a ser más en el futuro y que esto iba a impactar el mundo y las organizaciones de una forma muy importante. Decía Hawke que mientras más grande fuera el Krusty, o sea, esta capacidad de recibir, utilizar, almacenar, transformar y transmitir información, entonces iba a ser más complejo y más diversa las organizaciones. ¿Sí? Y entonces dice que aquí el concepto de información es muy importante porque decía que la información no es esta información alfanumérica que normalmente nosotros relacionamos con el término información, sino él prefería utilizar otro concepto que me voy a permitir no profundizar en este caso, sino porque en los siguientes videos vamos a estar revisando una serie de conceptos y ahí voy a revisar el concepto de información. Pero digamos que es un concepto, lo único que podría decir en este momento es que es un concepto mucho más rico, es un concepto más dinámico. Y cuando nosotros recibimos esa información, en la forma como la procesamos, generamos más información y entonces la pasamos adelante. Entonces nosotros impactamos esa información que nosotros recibimos. Muy bien, entonces aquí el tema para Hawke era que él se da cuenta en estos estudios que mientras más grande sea esta Krusty, más diversa y más compleja va a ser la sociedad, va a ser el mundo, van a ser las organizaciones y por lo tanto va a ser más importante que se lleguen a propuestas diferentes de organización y de administración que las tradicionales, ¿no? Entonces, para efecto de analizar esto, ¿no? Él decía que todas las células, hasta las células, los seres unicelulares, tenían la capacidad para recibir, para utilizar, para almacenar, para transformar y para transmitir información. E iban desde las bacterias hasta los pájaros, hasta los animales, dice, hasta el beisbolista, dice, ¿no? O sea, todos los seres vivos tienen esta capacidad, pero dice, vamos analizando el caso del hombre. En el caso del hombre, dice, hay dos cosas que todos los estudiosos de la naturaleza humana prácticamente coinciden, y es que lo que hace diferente la evolución del hombre es la memoria y el lenguaje. Acuérdense que la memoria, dice él, es para almacenar información y luego rescatar, o sea, recordar esa información. Ese es el trabajo de la memoria. Y el lenguaje es para comunicar esto que recordamos, para comunicar estas imágenes que guardamos. Entonces, dice que cuando todos los seres son capaces de recibir, utilizar, almacenar, transformar y transmitir la información, dice que mientras está dentro, pues no hay problema, pero con la llegada del lenguaje, entonces la transmisión de la información, la posibilidad que ya el ser humano tiene al compartir esa información, entonces hace mucho más complejas las organizaciones sociales, que es en el caso del reino, del universo, digamos, del mundo, pues se pueden referir como los panales, en el caso de las abejas, en el caso de las bandadas de pájaros, las manadas de animales, las tribus, ¿no? Las comunidades. Entonces, todo este grupo de seres, incluyendo pues los seres humanos, en el momento que se empiezan a comunicar
Entonces se complica muchísimo a través por el lenguaje, por el hecho de poder comunicar esa información a través del lenguaje con otros seres, se complica y se hace muy diversa la interacción. Entonces, al hacerse más compleja esta interacción, dice él, pues se ha venido haciendo todavía más compleja, porque pues ya pasamos por la escritura, por la imprenta, pasamos por el telégrafo, pasamos por el teléfono, pasamos por la televisión, pasamos por la multimedia y de repente, dice, llega la tecnología microelectrónica, en otras palabras, la computadora, el microchip, ¿no? Y entonces dice, esto sí ya fue una cosa tremenda, dice, porque esto vino a multiplicar por 1000 el poder de los algoritmos, por 1.000.000 la capacidad de procesamiento de la información por parte de los individuos con la computadora personal y por miles de millones de veces, ¿sí?, la capacidad de procesamiento móvil, ¿no? Ahora refiriéndose pues a que ya tenemos esta capacidad, pero en la mano, está con nosotros, ¿sí? Y entonces dice, ya bueno, y aparte dice, se desarrolla cualquier cantidad de software para manejar esta cantidad de información. Entonces dice, eso es increíble, dice, lo que es increíble es que va a faltar muy poco para que las personas puedan con una simple tecla rescatar, digamos, toda la historia de la memoria colectiva, ¿no? Y ahorita me trae esta reflexión que hacía Hawke hace 20 años y la vuelve a hacer recientemente en una entrevista, pero ahora resulta que ya esto de inteligencia artificial que estamos empezando a ver, pues es cierto lo que decía Hawke, pues o sea, aún en una simple tecla, ¿no? Unos pocos teclazos, puedes traerte tú, le puedes hacer la pregunta a la inteligencia artificial y te trae un chorro de información, que era lo que él decía. Con un solo golpe de tecla vas a poder acceder a la memoria colectiva, ¿no?, de la sociedad. Y ahí está, eso ya está pasando, ¿sí? Entonces dice, no hemos empezado realmente a entender, no hemos empezado a comprender el significado que va a tener esto, dice, para la diversidad y la complejidad de la sociedad. Dice, y el cambio institucional que va a desatar esto. Se requiere un cambio institucional. Y como si esto fuera poco, vienen otras tecnologías muy importantes que son la nanotecnología, la biotecnología, la neurotecnología. Y dice que todos estos realmente van a traer vamos a dar otro avance enorme, dice, porque dice, cuando se junte el tamaño pequeño conforme se van haciendo más pequeños los microprocesadores, ¿ok? Y entonces se junten con el crecimiento de la nanotecnología, dice. Entonces vamos a poder tener productos del tamaño del átomo, ¿ok? Hasta cualquier tamaño mayor. Pero eso, dice, en un momento dado, pues va a traer un cambio tremendo, dice. Entonces, si creemos que ahorita hay turbulencia, dice, créanme, o sea, no va a ser nada comparada con la turbulencia ya que lleguemos a eso. Por lo tanto, tenemos que cambiar la forma en que nosotros estamos administrando y diseñando las organizaciones. Y continúa diciendo, dice, ok, creemos que vamos a poder controlar toda esta nueva era de cambio, de desarrollo tecnológico, con las mismas herramientas del siglo XVII, de mando y control, de la era industrial, del concepto mecanicista de organización. Dice, por supuesto que no tiene ni la más posibilidad de existir eso. Dice, o tiene la misma posibilidad de existir que un cono de nieve en el Sahara, dice. O sea, no hay forma. ¿Y entonces qué va a pasar?
si no tenemos una nueva forma de organización, una nueva forma de administración, decía él, entonces eso va a ser una carnicería social. ¿Ok? Ese es el gran riesgo que él ve en esto. ¿Sí? Muy bien. Pues estos eran los pensamientos, las reflexiones que él iba haciendo conforme él iba contactando cada vez más organizaciones por el mundo entero, y todo en pos de que se dieran, buscando a ver si se podían dar estas 4 condiciones que él decía. Acuérdense, tenía que haber ejemplos. ¿Cuáles eran las condiciones para que estas ideas se hicieran masivas, se aceptaran masivamente por la sociedad? Y decíamos que eran 4. Una era que hubiera cuando menos una docena de ejemplos, modelos tanto informáticos como modelos de estructura organizacional que pudieran darse. Luego estaba la parte intelectual, que tenía que ser muy consistente, el estudio, el fundamento intelectual muy consistente, y luego una organización global que estuviera organizada, valga la redundancia, en forma caórdica, en forma de un gobierno autocontrolado, autogobernable, autorregulable. Esa organización debería de alguna forma agrupar, coordinar, ayudarle a todas estas organizaciones que se pudieran crear en el mundo para que hubiera un mejor desempeño, por así llamarle, ¿no? Pues entonces él dice que con todas estas reflexiones que él hacía y todo, dice, yo llegué a los 70 años y dice, me jalaban por todos lados. O sea, yo era impactado por múltiples frentes, decía, ¿no? Y por otro lado, pues yo sabía que tenía que cuidar mi energía, tenía que cuidar mi salud, ¿ok? Así es que llegué a la conclusión, además de las presiones familiares, pues porque ya mi esposa también ya era grande, estaba teniendo algunos problemas de salud y todo, y entonces decidí parar. Y en los siguientes 5 años, en el año 2000, ¿ok? O sea, prácticamente 5 años después de haber empezado, él decide irse a la ciudad. Vende el rancho, se va a la ciudad porque su esposa ya empezaba a tener algunos problemas de salud. Entonces se fueron a Olympia, Washington. Ahí vivía su hija, y que era la que tenía los nietos más pequeños, y entonces se fueron para allá. Y dice Hawk, yo ya traía problemas de oído, ya había perdido casi la mitad del oído. Entonces nos fuimos para allá, y dice, a los 6 meses de llegar ahí a Olympia, ¿sí? Pues nada, que me tienen que operar desde las 2 rodillas, ¿sí? Y luego le dio cáncer de colon, y luego le dio un ataque al corazón. Entonces sobrevivió a los 3 eventos médicos, pero pues como él ya lo veía venir, pues ya era parte del proceso de desaceleración en el que ya estaba, ¿no? Entonces a los 86 años, cuando él cumple 86 años, su esposa Ferrol se enferma, y entonces él se convierte en el cuidador oficial, el principal cuidador de Ferrol. Él se encarga de cuidarla, ¿no? Y murió pocos años después, 3 años después, en el 2018, ¿ok? Y dice Hawk, después de 75 maravillosos años de estar juntos. Yo creo que aquí está incluyendo los años que estuvieron también en la secundaria juntos, ¿no? Porque no salen las cuentas, ¿no? Si no se incluyera. Y entonces, desde que nos movimos a Olympia, ¿no? En el 2000, estos 20 años que han transcurrido, dice, pues han sido años en donde poco a poco he ido bajándole al ritmo. Sin embargo, ahorita, dice, a los 92 años que yo tengo, es a la fecha en que lo entrevistan, y dice, estoy escribiendo un nuevo libro, recibo llamadas, recibo visitas de personas de todo el mundo que están interesadas en desarrollar organizaciones de este tipo,
y bueno, dice que estén más en sintonía con el espíritu humano y la biosfera. Y entonces dice, lo que yo les puedo decir a todas estas personas y a todas las personas que están oyendo este mensaje, dice, es que pues deben de perseguir sus sueños y que no cedan, que los persigan y que traten de llevarlos a cabo, traten de realizarlos. Dice, por mi parte, dice, yo viví una vida muy buena, dice, yo no me puedo quejar, dice, viví una vida muy plena y a mis 92 años, dice, estoy muy estimulado, muy entusiasmado con lo que viene y no sé, y no sé qué pueda venir, dice él, ¿no? O sea, a los 92 años. Muy bien, bueno, pues Hawk muere a los 93 años, o sea, un año después muere, en este caso, en el 2022. Él nació en el 1929, muere en el 2022 a los 93 años, en julio del 22, y pues muere trabajando prácticamente. El tweet, creo que su último tweet lo mandó el día anterior o una semana antes, ¿no? O sea, él estaba y tenía un sitio web que él actualizaba. Vamos a seguir hablando de las ideas de Hawk en las próximas ediciones, los próximos episodios. Pero pues ya estamos por terminar este. Bueno, pues ya con la muerte de Hawk en el 2022, pues termina ya la biografía de Dee Hawk, ¿no? Lo que es la parte de su vida y unas pocas de reflexiones que él mismo nos hizo, como esta que hicimos en este capítulo, en este episodio. Pero pues ahora viene ya las perlas. Y la primera perla pues es el entusiasmo, ¿no? Este entusiasmo que diga él, mi vida fue muy buena, estoy muy entusiasmado por lo que estoy haciendo, recibo visitas, recibo llamadas, siguió publicando perdón. Entonces digo yo que es increíble, pues, ¿no? Que realmente es una inspiración que alguien de esa edad tenga ese entusiasmo, ¿no? De que se siente entusiasmado por los años que le quedan de vida, cualquiera que ellos hubieran sido. El número no importaba. Él tenía esas ganas de seguir trabajando, de seguir estudiando, de seguir aportando algo, ¿no? De su conocimiento. Esa es una gran perla. Y la otra perla pues tiene que ver con las conclusiones a las que él empieza a llegar ya y de las cuales les quisiera yo continuar hablando en los próximos capítulos, porque hay mucho material aquí, hay mucho material que realmente vale la pena hacerlo más claro, presentarlo más claro y ponerlo en el contexto que nos encontramos hoy por hoy, como organizaciones, como personas, como trabajadores, como seres humanos, y sabiendo pues que los pronósticos que fue haciendo Hawk, pues se han venido cumpliendo todos, empezando por el de Visa, que dijo, a Visa no la para nadie. Y bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? 52 años después de crecer al 18% anual compuesto, eso quiere decir que no lo para nadie, ¿no? Entonces imagínense que pudiéramos crear organizaciones como esa, que no las parara nadie. Claro, por eso es que es importante, los invito a que continuemos esta serie, ya no va a ser la biografía, pero sí van a ser las reflexiones de los puntos más importantes de la filosofía de Hawk para que nos ayuden a tomar mejores decisiones en lo personal y en lo profesional. Bueno, pues con esto terminamos ahora sí este episodio 18, ¿sí? Si te ha gustado, pues te invito a que le des un me gusta aquí a la manita. Si no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas al canal aquí abajo y que actives la campanita para que te avise cada vez que subamos notificaciones. Si por otro lado quieres continuar el estudio por tu cuenta y al mismo tiempo también, bueno, pues te invito a que compres el libro Pienso, Luego Emprendo, o bien la trilogía que consta de otros 2 ejemplares más, que es Cooperación y Competencia son complementarios y Pensar para Cambiar. Es el tercero de la serie, de la trilogía. Eso junto con los cursos que ya van a estar disponibles, que ya están disponibles de hecho en la página, sirven de base, digamos, de piedra fundamental, de piedra fundacional de este programa de Pienso, Luego Emprendo, que tiene como propósito, repito, el que desarrolles una mente fuerte y positiva
para que vivas una vida plena, con salud, con riqueza, con paz mental, con felicidad. Bueno, pues una vez más, gracias, gracias, gracias por estar aquí y espero que tengas un día espectacular. Nos vemos mañana.